interna como arteria, ¿y hacia dónde nace? Nace de la subclavia. Es la única rama de la subclavia, digamos que está como en la misma eje axial del nacimiento del tronco iliocentérico escapular. En esa misma línea axial se realizó el nacimiento de mamaria interna o torácica interna. Si la describo una arteria que desciende, en su descenso va buscando un protagonismo a nivel de tórax. Y ese protagonismo a nivel de tórax me lleva también a ubicarla en una relación en tórax. Y la relación en tórax, se me dice en los libros, es esto, a nivel de lo que es el borde lateral del esternón. Más o menos unos dicen 1, otros dicen 1.2, 1.5, más o menos a 1 centímetro. Más o menos a 1 centímetro de distancia, desde el borde lateral del esternón, comienza ahí a aparecer. No es una disección que hagamos, realmente es compleja, es más gráfica que irla a buscar. Los ramos van a ser muy dispersos, pero no implica no tener el entendimiento de esto. Segundo ejercicio, porque alguna vez tuve una pelea con un estudiante, son ramas derechas e izquierdas. ¿Qué hizo Fénix? Puso unas a la izquierda y otras a la derecha, pues para que no todo quedara en una misma parte y hacer más fácil la parte esquemática. Una vez tuve una pelea casi de 10 minutos explicándole a un estudiante eso, lo que él no entendía, que porque había unas a la derecha y otras a la izquierda. No, es que son 11 ramas a la derecha y 11 ramas a la izquierda, sino que aquí están 5 o 6 en diferente lado para que no quede todo juntico. Entonces, las 11 ramas son 11 a la derecha y 11 a la izquierda. Empezamos por aquí. Si describo y veo cosas que están aquí, esta cosita, eso está en la región de los grandes vasos y se encuentra ahí situado, sentado en esta región de la base del corazón. Eso es una glándula, eso es el timo, por reconocer. De las ramas de la mamaria interna, me hablan de ramos que van a ser ramos mediastinales. Y cuando yo hablo de ramos mediastinales, pues hicimos ese ejercicio ayer, voy a pensar entonces en qué estructuras encuentro que están mirando hacia el mediastino que van a tener ramos mediastinales. Entonces voy pensando en pleura. Y eso que tengo aquí como mamaria interna es una pleura que vira hacia el centro del tórax. Toda esta pleura y toda esta cara de la pleura, le voy a decir pleura mediastínica. Para mí, ramos mediastínicos de la mamaria interna van con destino a la irrigación de pleura parietal mediastínica. O sea, la que mira hacia el centro del tórax. ¿Listo? Uno. Aunque la literatura no lo dice, pero si a mí me preguntan cuántas ramas son, yo digo que son 12. Pero la literatura dice que son 11. ¿Cuál es la pelea? Como la mamaria interna. Es que de aquí también tendrán que nacer unas ramitas que, aunque no me lo dice en ningún libro, debo buscarlas, porque voy a buscar la otra estructura que está en el centro y que deberá tener parte de ese protagonismo de irrigación de la mamaria interna. Y aquí me lo están mostrando. Pericardio fibroso. El pericardio fibroso parietal tiene irrigación por mamaria interna. Esa es la pelea. Para algunos, las ramas mediastinales se van para la pleura y para el pericardio. Otros dicen que son ramas independientes. Ahí está la pelea. Que si nacen unas para la pleura y que nazcan otras para el pericardio. O las mismas que se originan, sale un tronco que se divide para las dos. ¿Sí me hago entender, cierto? Esa sería la única pelea de esta historia. ¿Listo? Sigo. La mamaria interna le agarramos tímicos. Después lo revisamos, pero debo ser específico en algo. Tímicos laterales. Y ya conozco 2 ramos tímicos. Unos que nacen de la tiroidea media, que decíamos que eran timotiroideos, que después lo miraremos con más detenimiento más adelante. Y ahora me aparecen estos que nacen de la mamaria interna, digo que son tímicos laterales, con irrigación para esa glándula que se llama el timo. ¿Listo? No problema. Los otros. No, lo que pasa, no, pero sí, creo que en cierta manera sí, abordan a la glándula en sus bordes laterales. Y hay que diferenciarlo porque hay superiores. Lo miraremos más adelantito cuando lleguemos. En realidad son tímicos, es más por orden, ponerle superiores, ponerles inferiores, ponerle laterales. Después hablamos de esa partecita. Todavía no, así que le ponemos tímicos y preparamos al timo para la irrigación que le viene. Esta figura no se me hace extraña. Tengo esto que es tráquea y 2 bronquios principales derechos e izquierdos.
aunque no es la más importante, voy a encontrar ramos bronquiales. Y los ramos bronquiales de la mamaria interna van con destino a bronquios principales derechos e izquierdos. No es la principal, pero le da. Y viene esta amiguita que está aquí. Va a ser la arteria músculo pericárdico-frénica. La arteria pericárdico-frénica. Dos protagonismos. Le está dando irrigación a pericardio fibroso parietal. Y después entenderemos qué es lo que yo quiero decir con eso, pero toca que eso entre así, lo voy a llamar así, después explicamos para qué sirve. Y lo diafragma. Generalmente, lo habíamos dicho ayer, casi siempre o casi mucha de la gran descripción que me hagan para músculo diafragma no dicen diafragmáticos, sino que tienden a ponerle el frénico. Cuando me hablan de términos frénicos, o es el nervio, están refiriendo también al músculo diafragma. Este es uno de los casos. Me hablan de la arteria pericárdico-frénica y esa parte frénica es la irrigación de la cara superior del diafragma. Después miraremos que no es solamente superior, pero la literatura lo dice así. Después miraremos cuál es el cuento con el diafragma, pero ya también le voy a poner irrigación al diafragma y a pericardio fibroso parietal por mamaria interna. Listo, seguimos. Estos ramitos que van para acá van conectando el esternón. Acuérdense que tienes un diploide, tiene médula ósea, y es todo eso que tiene diploide y médula ósea, como vemos en el cráneo, es ricamente irrigado. Y este no es la excepción. Los ramos externales, por lo que veo ahí, voy a decir que hacen dos cosas. Unos van dentro del hueso, que van a ser nutricios, y otros van a ir por fuera del hueso y van a hacer anastomosis. Miremos eso, a ver si se logra entender ese contexto. Por aquí tienen alguna figura que explique eso, pero parece que no. Esta. Yo no sé si esto es corte coronal. Tengo la mitad anterior y la puse así. Entonces estoy viendo la cara interna de la mitad anterior del tórax. No estoy viendo lo externo, sino lo interno. ¿Cierto? Y aquí estoy viendo a los ramos que van a ser externales. Entonces los ramos externales, unos son nutricios que se meten al hueso y otros se van hacia la cara posterior del esternón. Y esos se están anatomosando los derechos e izquierdos. Ahora que vaya a hacer anastomosis, pero lo voy a hacer de una vez, que quiero hacer anastomosis de todas estas arterias, esos ramitos externales, no los nutricios, no los óseos, sino los que van por fuera, hacen esto. Miren. Esos son los ramitos externales. Me hablan de un pleso retroesternal. Eso hacen los ramos externos posteriores de los ramos externales de la mamaria interna. Forman ese plejo retroesternal. Los otros son los internos, son los nutricios, van al hueso. ¿Sí me hago entender, cierto? ¿Sí? ¿No problema? Listo. Muy bien. Y vamos acá. Estos de la mamaria interna y se van de posterior hacia anterior. Debe ser que son ramos perforantes. Entonces ya de aquí para adelante, pensar en la irrigación del músculo pectoralis major es más que toracoacromial. Imposible que ya me quede yo ahí y cagué diciendo toracoacromial. No. Denme una hoja y lleno la irrigación de estos músculos de la región pectoral. Se me va multiplicando, ¿cierto? Y ahora se va a multiplicar más. Ramos perforantes de la mamaria interna y van con destino hacia la región pectoral. Y no solamente músculos, bien, van de profundo hacia superficial. Perforan y dan irrigación a todo lo que encuentren. ¿Sí o no? Ramos mamarios con destino a mama. Entonces, ramos mamarios mediales que nacen de la mamaria interna. Otra ramita. Rama costal lateral. Y esto pienso que no solamente es piel, sino que también voy pensando en musculatura. Y no solamente pienso en músculo pectoralis major, también pienso en músculo pectoralis minor. Yo estoy pensando en músculos intercostales. ¿Cierto? Toda esta historia va y hace falta. Creo que la costal lateral va por encima de la costilla. No, va por detrás. Mira que ¿cómo se llama? Si uno mira los ramos mamarios mediales, van por fuera del tórax. Salen de la mamaria interna, van por los espacios intercostales y se vuelven externos hacia afuera.
Pero si uno mira la rama costal lateral, es una rama que nace en la mamaria interna y se va por dentro del tórax. Es la manera de diferenciarla porque tienen como la misma direccionalidad. Y en realidad son diferentes. Los mamarios mediales van por fuera y la rama costal lateral va por dentro del tórax. Casi como con el mismo destino, que va a ser región de mama. Por lo que me esquematiza ahí Ferenczi, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ya me olvidó por cuántos números voy. Estas dos. Las ramas intercostales anteriores. Y las ramas intercostales anteriores son dos. Voy a hablar de una arteria intercostal superior y una arteria intercostal inferior. Y ahí viene un problema. Si uno analiza el tórax, analicemos eso. A ver, una figura, esas que hablan por sí solas. Jesucristo, es el diablo. A ver, Humberto, listo. Mamaria interna. Aquí tengo a la mamaria interna. La mamaria interna, después de que llega al nivel del séptimo cartílago costal, tiene un problema. ¿Cuál es el problema de ella? Primero, se continúa hacia abajo. O sea que la mamaria interna o torácica interna no es solamente tórax, sino que cuando lleguemos al abdomen y miremos la irrigación de la pared anterolateral del abdomen y también parte de la región posterior, vamos a hablar de columnas arteriales. Las columnas arteriales abdominales de la pared del abdomen van a ser unas que son verticales y unas que son horizontales. Hoy voy a hablar de la columna arterial vertical de irrigación de las paredes abdominales. Y eso tiene un sentido y se llama arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica superior, digo que es una rama terminal de la mamaria interna. Nace de la mamaria interna y su funcionalidad va a ser irrigación de pared anterolateral del abdomen. Uno. Segundo problema, ¿qué pasa con la mamaria interna ahí? En el séptimo cartílago costal, porque aquí estoy dando, a mí me dicen 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Los 5 primeros espacios intercostales están siendo irrigados por arterias intercostales antero superior y antero inferior que nacen de la mamaria interna. ¿Qué pasa con el resto de espacios intercostales? Si esta señorita se va para acá, ¿qué pasa ahí detrás del séptimo cartílago costal? La mamaria interna se bifurca. Y de la bifurcación nace epigástrica superior y nace la arteria toracofrénica o musculofrénica. Y la arteria musculofrénica o toracofrénica va a ser la arteria que origina a las arterias intercostales antero superior y antero inferior del quinto espacio intercostal hacia abajo. Lo voy haciendo entender, ¿cierto? Voy leyendo lo que dice la figura nomás. ¿Sí o no? Sí. A ver, hoy es viernes, ánimo, todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espíritu Santo, Yanita, listo, muy bien. Me devuelvo. Ya, se acabó el problema. Hemos presentado mamaria interna. Ahí está, listo, tengo todas mis camisas. Eso es ella, eso es mi arteria mamaria interna. Con todo su protagonismo, no solamente tórax, sino también abdomen. Esto es uno de los ejes que necesito para buscarle irrigación al tórax. Segunda historia para la irrigación del tórax, que ustedes la conocen. Tendría que hablar de esta amiguita. Y voy a decir esto. Arteria subclavia, y tengo eso que está ahí. Al lado del tronco tirobicérvico escapular, tengo, o tiro cervical, tengo al tronco costocervical. La historia que necesito del tronco no es la que sube, porque eso es cervical profunda. Quiero la historia que nace del tronco y baja. O sea que estoy hablando de esta amiguita y de esta que viene por aquí y de esta que viene por acá, que cuando estemos en pulmón hablamos de esto. Todavía no. Pero quiero recordarle lo que ya sabemos. Arteria intercostal suprema, que nace de un tronco costocervical o de un tronco cérvico intercostal, que nace de la subclavia. Y la intercostal suprema tiene que originarme esto, esto y esto. Arterias intercostales posteriores para los 3 primeros espacios. ¿Sí o no? Estoy en una vista posterior.
Tercer protagonismo para el tórax. Esta, sin comentarios. Las ramas del axilar. Conocí, las vi, y las ramas del axilar, pues, todas como que se relacionaban con tórax, ¿cierto? Miremos a ver si no. Torácica superior, la target la pone entre paréntesis, inconstante, puede que esté o no, la contamos. Toracoacromial, con su porción torácica. Mamaria externa, me interesa eso que dice ahí y eso que dice acá. No se les olvide, la mamaria externa da un ramo que será mamario lateral. Y esa rama mamaria lateral de la mamaria externa o torácica lateral me dice que es la principal o el eje vascular de la mama. No es la única, pero la consideran la más importante. Cuando pasen allá por mastología y gineco, hablarán de eso. No se les olvide la base anatómica y discutirán sobre sí o no. Era cuestionable a veces si sí o no, pero dicen que es la que tiene mayor protagonismo, pero no es la única. ¿Listo? Y esta que viene por aquí, que es subescapular. Y la subescapular con sus dos divisiones, circunfleja escapular y toracodorsal. Ese es el protagonismo también que necesito para el tórax. Entonces voy mamaria interna, voy ramas del axilar y voy pensando en intercostal suprema. Tercera, cuarta, protagonismo para el tórax. Esta historia que está aquí. Vamos a mirarla desde aquí. Arterias intercostales posteriores. Bueno, ya hablamos. Las tres primeras, su protagonismo eran del tronco o de la intercostal suprema. ¿Qué pasa con las intercostales posteriores de los otros 8 espacios? Voy a hablar de 11, que son 12. Pero acuérdense que la 12ª intercostal en realidad no es intercostal porque no va entre las costillas, sino que va por debajo de la costilla. Y ella es más parificación de abdomen que parificación de tórax. Por eso hablo de 11 intercostales. ¿Qué pasa con las 8 restantes intercostales posteriores? Si las 3 primeras nacieron de esa intercostal suprema, las otras 8 inferiores van a nacer como ramas directas de la aorta torácica. Las intercostales restantes nacen de la aorta torácica o aorta descendente. ¿Sí o no? Sí, no problema. Habrá que recordar esto. Si pienso en irrigación de tórax, ya no solamente de la arquitectura, de las paredes, sino de todo, incluyendo músculos, no se me puede olvidar de esta historia, que no es solamente torácica, sino que también la vimos que era cervical, que era a nivel lumbar, porque fue la historia que necesitábamos para irrigación de vértebras. La utilizaron en neuro, seguramente para irrigación de médula, la recordaron allá, y en cuello y tórax y abdomen para toda la irrigación de los músculos del torso. Entonces, de una, ¿qué ramas tiene? Si yo pienso, a mí me dicen intercostal posterior, tiene que haber una explosión neuronal. Y para mí, intercostal posterior, las 12, incluyendo la subcostal, o sea, 11 intercostales posteriores, más la subcostal, tiene que llevarme a pensar en uno. Esto. El ramo dorsoespinal, que nace del intercostal posterior. Y ya sé que hacía el ramo dorsoespinal. Me daba uno vértebro medular y me daba uno músculo cutáneo. Primero. Segundo protagonismo de intercostal posterior. Avanza y cuando llega al ángulo posterior de la costilla, da esto. Una arteria supracostal o arteria inferior del espacio. Supracostal o arteria inferior del espacio. La supracostal va por el borde superior de la costilla que se encuentra inmediatamente por debajo en esa región intercostal. Sigue avanzando y cuando llega a la región lateral del tórax, ella va a dar esto, un ramo perforante lateral. Y el ramo perforante lateral de profundo hacia superficial irriga todo lo que encuentra, llámese piel, tejido celular subcutáneo, músculos, se vuelve superficial y cuando aflora, sale y se divide y me da un ramo anterior y uno posterior. Voy pensando en toda la irrigación de tórax. Sigue avanzando y la dejamos ahí, porque esa historia aquí necesito conectarla. Déjenmela inquieta. Pero hay cosas adicionales que no están ahí, pero yo sé que hace una intercostal posterior.
¿Por qué? Porque no solamente voy pensando en estos ramos como ramos musculares, no solamente pienso en esto para irrigación de intercostal externos, para intercostales medium, para intercostales internos o íntimos, toda la musculatura intercostal, no solamente ramos musculares para ellos, para los intercostales, sino para el subcostal, para el transverso torácico, para toda la musculatura, pero también voy pensando en la irrigación del hueso, la irrigación de las costillas, voy pensando en lo que tapiza la cara interna del tórax, o sea, antes, fascia torácica y después pleura parietal. O sea que la pleura parietal que va a ser, que bordea, esa pleura parietal que es externo-costal, que va a ser costal porque es lateral y es posterior, lateral hacia afuera y hacia posterior y hacia anterior, tendrá irrigación de, lo vamos a ver en el pulmón, tendrá irrigación de esa juevecita intercostal posterior. Entonces la miro desde ese gran contexto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ah, se me olvidó. Hay algo más que tiene que hacer ella. ¿Qué es? Hay algo más, pero ese algo más solamente es de la séptima a la 12ª, por ahí va la 11ª. Las 6 últimas arterias intercostales, llámense anterosuperiores, anteroinferiores e intercostales posteriores, tienen que hacer algo que no hacen las demás. ¿Qué tienen que hacer? Se pusieron a ver partido en Colombia ayer. No pierdan tiempo en fútbol. Diafragma. O sea, tienen que nacer las arterias diafragmáticas laterales o arterias que aborden al diafragma o la irrigación del diafragma. Es algo que deben estar haciendo las intercostales. Y no solamente posteriores, sino también las anteriores. Y es darle irrigación a ese músculo que se inserta en las 6 últimas costillas. Entonces deberán nacer ramas diafragmáticas. Eso es lo que hacen las 6 últimas que no hacen las 6 primeras. ¿Sí me hago entender, cierto? Para todo lo demás existe Mastercard. No, todo lo demás hacen lo mismo. Siquiera, oye, una al menos que me gana de que sacarle una sonrisa. Bueno, listo. Ese es, lo final es esto. Es que me dicen que tengo que hacer anastomosis. Entonces, ¿qué voy a anastomosar? Eso que está ahí. Entonces, a ver si Moore aquí nos da luz de qué es lo que él le quiere mostrar, qué es el mensaje que él les da. Es que todas se anastomosan. Si yo tengo intercostal posterior, no pienso en las ramas dorsales, voy pensando desde la intercostal posterior y su rama supracostal o arteria inferior del espacio. ¿Cuáles son los protagonismos para hacer anastomosis? Tengo intercostal posterior, que es toda esta que viene por aquí, con esto que viene por aquí, que es la rama supracostal o arteria inferior del espacio. Y la historia que da la vuelta debe ser que se anastomosa con estas ramas de la mamaria interna, que es intercostal anterior e intercostal antero superior y antero inferior. Conectemos eso. Entonces me dicen, la arteria intercostal posterior se anastomosa con la arteria intercostal antero superior. Arteria intercostal posterior se anastomosa con la intercostal antero superior. La rama supracostal o arteria inferior del espacio que nace de una arteria intercostal posterior se anastomosa con una arteria intercostal antero inferior que nace de la intercostal anterior que nace de la mamaria interna. Eso es lo que hago de anastomosis en el tórax. Primera. Segunda anastomosis, las ramas externales, externas. Me dice que se van por detrás y forman un plexo retroexternal. Segunda anastomosis, ¿cierto? ¿Y cuál es lo complejo de esto? Que esa sí no me la muestra. Y creo que no tengo ninguna imagen que lo muestre, pero ya tenemos la capacidad anatómica y la madurez para entender eso. Esta historia se complica cuando yo pienso en la rama perforante lateral de una intercostal posterior. ¿Por qué? Porque estoy viendo como la axilar o la anastomosis entre todas las ramas del axilar con los ramos perforantes laterales de las intercostales posteriores. Ahí se me crea un gran círculo arterial anastomótico. ¿Soy lo suficientemente claro y específico? ¿Sí o no? Sí. Listo, ya, no más. Me falta.
Pero esto es lo más grande y lo más de pronto complejo de la irrigación de tórax. Hacer todas estas ramitas y anastomosarlas. Segundo problema, pero no es tanto de tórax, sino que es un problema de abdomen, pero tenemos que revisarlo para entender lo que viene. Volvemos aquí, ojo, estoy en abdomen, músculo diafragma, pasé para abdomen, pero estoy hablando de tórax. ¿Por qué me toca llegar a abdomen? Tengo que recordarles algo. Aorta abdominal, L4, y tengo esta historia que es, esta que viene por aquí, ilíaca externa, y esta que viene por aquí, que es ilíaca interna o hipogástrica. Y tengo que recordar lo venoso. Lo venoso va a ser entonces vena ilíaca externa con vena ilíaca interna, formando venas ilíacas primitivas y me forman cabo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede entonces con esta historia de irrigación de tórax? No puedo romper, no puedo dejar de enlazar el abdomen con tórax. No puedo dejar de enlazar ni la irrigación del abdomen y no tener en cuenta la irrigación del tórax. Sucede lo siguiente. Bueno, eso no lo hemos visto, pero se lo voy a contar en 2 semanas. O en esta semana creo que alcanzo a eso. Aquí tengo una estructura que se llama un ligamento, que se llama ligamento inguinal. Así tal cual, porque no puedo hacerles un resumen del ligamento inguinal, eso es muy complejo. Eso lo hagamos con tiempecito. ¿Para qué necesito un ligamento inguinal? El ligamento inguinal es una formación, es un cordón, es algo parecido a lo que hacíamos ayer. Tengo un surco y cuando a un surco le pongo un techo, creo un canal. Hay un canal ahí, hay un túnel. En este caso, los vasos que se originan a nivel del abdomen, llámese ilíaca externa, tiene que ir hacia la base o la raíz del músculo. Pero la ilíaca externa que se origina aquí en abdomen, en pelvis, y que debe pasar al músculo, me dicen que es un solo vaso, es un mismo vaso sanguíneo, solamente que aquí se llama femoral y que acá se llama ilíaca externa. ¿Cuál es el problema de la historia? Un ligamento que se llama ligamento inguinal, que está insertado en el hueso, crea un espacio para que los vasos ilíacos puedan dejar de ser pélvicos y pasen a la raíz del músculo. Para que eso suceda, tienen que pasar por un hueco. Y ese hueco se llama, lo vamos a ver más adelante, se llama anillo crural. Eso lo vemos después. Anillo crural. Listo. Pero ¿por qué tiene que hablar de eso? Es que quiero hablar de la ilíaca externa. Y hablar de ilíaca externa es por esto. Porque de la arteria ilíaca externa tiene que nacer esta arteria que viene por aquí. Si aquí tenía una epigástrica superior que nace de la mamaria interna, aquí voy a tener una epigástrica inferior que nace de la arteria ilíaca externa. Y necesito anastomosar a la ilíaca externa con ilíaca, necesito anastomosar a la epigástrica superior con la epigástrica inferior. ¿Por qué necesito formar esa columna epigástrica arterial? Porque por lo que estoy viendo aquí, y eso todavía no me lo van a entender sino cuando lleguemos a abdomen, pero por lo que veo aquí, hay ramas torácicas que se están anastomosando con las epigástricas. Entonces no puedo dejar de fusionar o de poner una colaboración en irrigación de tórax de este sistema epigástrico, que aunque es más de abdomen, por la anastomosis que hace con estas ramas intercostales, va a tener algún protagonismo. Y a ese sistema arterial se llama el sistema toracoepigástrico. Sí, porque tiene tórax con epigástrica. Entonces, por eso le pongo el nombre de toracoepigástrico. Y lo entiendo como eso, por esos puentes arteriales que conectan a las epigástricas con las intercostales. No hay problema, ¿cierto? Toracoepigástrico, arterial. Lo último que necesito. Listo. Eso es bonito, pero lo más bonito y complejo es el drenaje venoso. Vamos a ver cómo se encuentra con el drenaje venoso. ¿Cómo lo miro yo? Humberto. ¿Cómo lo miro? Tips. Mire, el drenaje venoso, háganlo en lógica. El drenaje venoso tiene que ser anterior, tiene que ser posterior y tiene que ser lateral. Analicémoslo desde ese punto de vista. Esa imagen de Moore me debe ayudar. Vamos a ver qué me dice Moore. Moore me dice, todo lo que sea plexo retroesternal, todo lo que sea sangre, o sea que la sangre de la cavidad torácica y de las paredes del tórax
por la interconexión que hay, tiene doble vía. Se va para adelante, se va para atrás y se va hacia los lados. Si yo como sangre venosa de la pared del tórax, incluyendo todo, me voy hacia adelante, debo seguramente, por lógica, tomar la vía de intercostal antero superior, antero inferior, y debo desembocar en mamaria interna. Y si estoy en mamaria interna, debo buscar una vía que se llama venas brachiocefálicas derechas e izquierdas, que me lleva a desembocar esa sangre en vena cava superior, aurícula derecha. Porque ya huele a corazón, ¿cierto? Bueno, ya huele a corazón. Listo. ¿Qué pasa si yo decido enviar la sangre venosa hacia los lados? No se les olvide algo. Si yo voy pensando en ilíaca externa, también pienso en la unión de ilíaca externa con ilíaca interna, ilíaca primitiva y vena cava inferior, ¿cierto? ¿Me van siguiendo la idea, no? Vale. ¿Qué pasa si yo decido enviar mi sangre venosa del tórax hacia los lados? Me voy a encontrar con, así como había una anastomosis arterial toracoepigástrica, tengo un sistema venoso toracoepigástrico. Y la sangre que se vaya hacia lateral va seguramente a desembocar en un sistema venoso de puente llamado toracoepigástrico. Si la sangre llega al sistema toracoepigástrico, deberá entonces irse, uno, homónimo externo y reversa, por una vena epigástrica inferior, que me llevará ¿hacia dónde? Hacia una vena ilíaca externa, que después me llevará a unirme con una, bueno, recibo también la sangre de ilíaca interna, ilíaca primitiva y termino en cava inferior. ¿Sí o no? Pero también esa sangre de la región lateral, si decide irse hacia el sistema epigástrico, también se va hacia arriba. Puede irse hacia arriba. Y entonces seguramente tomará la vía de una vena epigástrica superior, mamaria interna, y terminará en tronco venoso brachiocefálico, que lo lleva a vena cava superior, aurícula derecha del corazón. Pero también esa sangre hacia lateral se puede ir por esto. Vena mamaria externa. Luego entonces termina en una axilar que pasa a una subclavia que termina en tronco venoso brachiocefálico, derecho e izquierdo, y en vena cava. Por eso hoy me dice la literatura, y ténganlo en cuenta en sus infecciones a nivel torácico, que el sistema, lo grave de este sistema toracoepigástrico es que es una conexión entre vena cava superior y vena cava inferior. Porque acabo de hacer un ciclo de conexión entre las dos venas cavas. Mi sangre termina ahí. ¿Sí o no? Vamos. Sí. Está conectado. Entiendo eso que me dice ese señor. Entiendo esa fisiopatología que van a ver después infecciosa de mucho cuidado. ¿Listo? No problema. Me voy para atrás. Bueno, para atrás es un problema chévere. Cuando me voy para atrás, y ahí sí no se nota porque es como lo que está allá en el fondo, hablar de sistema de drenaje venoso de la pared posterior del tórax implica pensar en algo que ustedes ya saben. A la derecha, una vena que se llama ácigos, y a la izquierda un sistema semiácigos, accesorios, hay una cosa ahí compleja. Analicemos eso. Listo. La literatura, cualquier libro me dice, drenaje venoso del tórax hacia posterior, las venas intercostales posteriores y las venas supracostales o venas inferiores del espacio, me dice que desembocan en sistema ácigos. ¿Qué es para mí un sistema ácigos? Ácigos no es solamente la vena que es laterovertebral y que es posterior y que está ubicada en la cara posterior del tórax y a los lados de las vértebras. Es mucho más que eso. ¿Dónde se forma esto? ¿Cuál es el problema de este estudio? Feneis. Si describiendo lo que me dice Feneis me está hablando de esto, ¿qué es? Yugular interno. Esto es subclavia. Vena brachiocefálica izquierda. Yugular interna, derecha. Vena subclavia derecha, vena brachiocefálica derecha, y eso que está ahí debe ser vena cava superior. De ahí para adelante mi historia tiene que ser 1, 2, 3. 3 primeras venas intercostales posteriores. Entonces esto que él me pinta aquí tiene que ser, y esto que él me pinta aquí tiene que ser. Y entonces, no. ¿Qué es eso? Sí, no.
son las venas intercostales posteriores de los tres primeros espacios, uniéndose y formándome homónimo satélite y en reversa, intercostal suprema. Vena intercostal suprema. ¿Listo? De aquí para adelante será cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima. Estas son las venas intercostales posteriores. A la derecha y a la izquierda. ¿Sí o no? O sea que si hasta aquí llega la intercostal, o llega la historia torácica, esto que viene acá abajo tiene que ser abdominal, y eso tiene que ser eso que está ahí. Vena cava inferior. Entonces, ¿cuál es el cuento de la historia? No puedo hablar de ácigos y hemiácigos o todo el sistema ácigos que es torácico sin hablar de abdomen. ¿Por qué? Porque las ácigos o el sistema ácigos nace aquí, nace en el abdomen. Miremos esa historia. Feney me lo muestra muy sencillo, en blanco y negro. Aquí lo vemos a color. ¿Qué sucede cuando quiero revisar ácigos? Debo situarme en abdomen. Y cuando estoy en abdomen, voy a situarme en vena cava inferior. La literatura me dice, la vena cava inferior tiene dos venas satélites, o sea que están al lado de ella. Y no solamente son dos venas que están al lado de ellas, sino que tienen puentes que intercomunican a esas venas satélites con la vena cava inferior. Y estoy hablando entonces de esta jovencita que está aquí y de esta jovencita que está aquí. Y aunque aquí tengo esta zapa que no me deja ver, aquí estoy viendo esto, y estoy viendo esto, o aquí estoy viendo esto, que me hace reflexionar sobre eso. Dos venas satélites que se comunican con cava inferior. O sea que comparten la sangre. Y esas jovencitas, o esas dos venas satélites, se llaman venas lumbares ascendentes. Vena lumbar ascendente. Esa es la vena satélite de la vena cava inferior, que no solamente está al lado, sino que comparte sangre. ¿Qué pasa con la vena lumbar ascendente? Pues no va a ir para abajo, sube. Y cuando la vena lumbar ascendente sube, va buscando tórax. Y cuando ella sube y ya quiere llegar al tórax, se le une una subcostal. En el momento en que yo, como vena lumbar ascendente derecha, recibo a una vena subcostal derecha, dejo de llamarme vena lumbar ascendente y me comienzo a llamar vena ácigos. Y por lo que veo ahí, la historia derecha es muy sencilla, porque todas las intercostales posteriores del lado derecho desembocan en vena ácigos. ¿Dónde desemboca la ácigos? Néter me lo está diciendo. Lo que pasa es que la ácigo es anterior y la cava, perdón, la ácigo es posterior y la cava, ¿qué es esto? Es anterior. ¿Cómo hago yo para hacer ácigos posterior y buscar desembocadura en una cava que es anterior? Necesito pues hacer como un doblez, el callado de la ácigos. Y eso está en T4. Sigo llenando T4. Me van a preguntar eso en cirugía, me lo van a preguntar en la clínica. ¿Tendrá alguna repercusión en su fisiopatología? Sí. A nivel de T4, mi ácigos desemboca en cava a través de esto que se llama el callado del ácigos. Y cuando estemos en los cadáveres, vamos a ver cómo desde arriba estoy viendo que al callado del ácigos llega algo. ¿Qué es esto? Como hay muchas, la intercostal suprema, porque eso es parte de la historia que necesito para entender. Bueno, aquí me lo muestra de esa manera. Todas las intercostales posteriores, incluyendo la de los tres primeros espacios, llámese intercostal suprema, desemboca en ácigos. Eso es la historia de drenaje venoso del tórax derecho. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Lo mismo. Aquí viene esto. Lo que pasa es que si yo soy un observador, bueno, si esto es cava, aquí hay esta cosita y esta cosita, que es eso que está ahí y eso que está ahí. Renales, venas renales. Y si yo miro, aquí hay algo, aquí hace falta algo que está aquí. ¿Sí o no? Que sean buenos observadores. Vamos a ver cuál es la historia. La historia es la siguiente. Tengo vena lumbar ascendente izquierda, como vena satélite de la cava del lado izquierdo. Esta vena lumbar ascendente izquierda sube, va buscando seguramente unirse con una subcostal.
Pero antes hay una ramita de la renal, hay una ramita de la vena renal izquierda, y ya se las muestro mejor, la vamos a ver en el cadáver. Eso, muy bien. A ver, eso que está aquí. Aquí se ve más bonito, miren. Vena lumbar ascendente. Va caminando, sube, está despachada, y de pronto a la vena lumbar ascendente se le está uniendo esto. Una rama venosa que sale de la vena renal izquierda en sentido inferior y que se une a la vena lumbar ascendente. Eso se llama tronco reno hemiácigo lumbar, también conocido como de Tuffier-Lejars. El tronco reno hemiácigo lumbar dicen que tengo otra teoría, pero también respeto la que dice, en caso de una ligadura de la vena renal izquierda, sirve para que parte de esa sangre pues se vaya y drene. Yo tengo otro contexto que me lo entenderán cuando lleguemos a la parte renal. Para mí la vena renal izquierda está sobrecargada de sangre venosa. Eso lo entenderemos cuando lleguemos al riñón. Y creo que como lo hicimos aquí en Complejo Venoso Pterígoideo y un contexto anatómico que ya tenemos, siempre que hay mucha turgencia en una estructura venosa, ella busca enviar la sangre para otro lado, liberarse de esa presión. Para mí el tronco renemiácigo lumbar, para mí Humberto, anatomía, me dice que también es una manera de liberar el exceso de presión venosa que tiene, de turgencia de gran cantidad de sangre que maneja la vena renal izquierda. Esto lo recordaremos cuando lleguemos a los riñones. ¿Sí o no? ¿Listo? Pero ella no cambia. Ella recibe a la vena, al tronco renemiácigo lumbar y sigue subiendo y se sigue llamando vena lumbar ascendente izquierda. Ella no va a cambiar por eso. ¿Listo? Eso es lo que me dijeron que está haciendo ahí. Sigo llamándome vena lumbar ascendente izquierda, llego al tórax, inclusive desde abdomen, cuando voy en esa ruta hacia el tórax, pero desde abdomen, se me une la 12ª, la subcostal izquierda, y ahí cambio de nombre. Y me comienzo a llamar vena hemiácigos. Vena hemiácigos. ¿Qué pasa con la vena hemiácigos? La vena hemiácigos sube y recoge a las venas intercostales posteriores. ¿Cuáles? 9, 10, 11 y 12. Me dicen que a nivel de 8 o 9 espacio intercostal, mi vena hemiácigos desemboca en ácidos. ¿Listo? Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, venas intercostales posteriores se unen y de la unión de ellas me forman hemiácigos accesoria. Y la hemiácigos accesoria a nivel del octavo, noveno espacio intercostal puede hacer dos cosas: o desemboca en ácigos o desemboca en hemiácigos. Pero si desemboca directamente en ácidos, pues termina en ácidos. Pero si voy hacia hemiácigos, también me lleva hacia ácidos. Incluso arriba me ponen una posible variabilidad de este drenaje venoso torácico, y es que ella se antoja de pronto de unirse con las intercostales supremas, y si eso se da, entonces desemboca en vena brachiocefálica izquierda. Tercera parte de la historia: intercostales posteriores de los tres primeros espacios intercostales izquierdos se unen, forman vena intercostal suprema que desemboca en vena brachiocefálica izquierda. Y tengo el drenaje venoso del tórax listo. ¿Quedó comprendido? ¿Sí o no? Están callados, están leyendo embriología. ¿Estamos o no estamos? Sí. Esa es una jugada de James que hizo ahí. Lástima ese jugadito. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Listo. Y te cayó tordo, o sea que sí. Listo. Linfáticos. Vamos con los linfáticos. Sencillos. ¿Qué tengo en la región linfática? No, son complicados. La historia es grande. No tanto lo complicado, la historia es grande. La historia no se la voy a contar hoy, la historia es toda la otra semana. Inclusive en abdomen terminó la historia del tórax. Pero ¿cuáles son los miembros que están situados en el tórax?
y que deben ser los encargados de ser centinelas. Pero en último, para mí el centinela, porque tengo la línea de ganglios linfáticos, son los primeros que reciben, los que se infartan, pero centinela es el que puedo palpar, porque es el que me da la alerta, ¿cierto? Entonces tengamos eso muy claro. ¿Cuáles son los ganglios linfáticos de tórax? Voy a encontrar vasos y ganglios intercostales. O sea que las voy a encontrar en cada espacio intercostal. Esos drenan hacia esto que está aquí. Voy a encontrar un sistema de 20, 30, 35 ganglios linfáticos que están ahí, escalonados en toda la columna vertebral. Entonces me dice que son ganglios linfáticos paravertebrales. Y esos a su vez me dice que reciben. ¿A quién reciben? A eso que está ahí. Y esos están por delante, a los lados y por detrás del exófago, que es ese tubito que está ahí. O sea que serán prelátero y retroesofágicos. Y eso va a drenar hacia atrás. Pero también me dice que esa columna va recibiendo algo que está ahí. Entonces van a ser prelátero y retrotraqueales. Pero acuérdense que tengo una carina y un espolón traqueal. Y ahí es donde me da bronquio principal derecho e izquierdo. Y ahí en esa división por delante de la tráquea, en la carina, tengo unos ganglios que se llaman intertraqueobronquiales. Entonces también recojo, porque no solamente es pared de tórax, sino de órganos torácicos. Y si me voy hacia adelante aparecen estos que están aquí, que ya los conocemos, los paraesternales. Y toda esa linfa tendrá entonces dos maneras de distribuirse. Una que se va hacia profundo, hacia posterior, y una que se va hacia adelante, superficial, a donde termina. Si tomo la ruta de que los linfáticos se vayan hacia atrás, esta columna que tengo aquí tiene que ser ¿quién? Antes. ¿Quién? Broncomediastínicos. Esa corriente broncomediastínica que se unió con la subclavia y que se unió con la yugular, tanto a la izquierda como a la derecha. Ese es el verdadero nacimiento de esa broncomediastínica en general. Yo le decía que crea un sinsabor, es eso. Pero si yo como corriente linfática me voy hacia adelante y me vuelvo anterior y superficial, y pensando ya más en paredes, y tomo la vía de los paraesternales, eso termina en mamarios, y termina en la historia que mirábamos de los 5 grupos escalonados de ganglios a nivel de axila, a nivel de miembro superior. ¿Sí o no? En últimas, todo lo que sucede aquí en los supraclaviculares o de Virchow, puedo pensar en que hay cualquier alteración. Ojo, si es en el lado derecho, de cualquier órgano del lado derecho del tórax. Si es del lado izquierdo, algo que está sucediendo del lado izquierdo del tórax. Hasta ahí mantengo derecho e izquierdo. Si se acuerdan de la distribución de linfa que mirábamos en color blanquito y en color rosadito, eso ahí es donde me estoy refiriendo a esta historia. ¿Sí o no? Vamos. No me he despegado de cuello ni me voy a despegar de cuello. Y aparecen otros, pero los miraremos. Hay una corriente que a eso me refería, aunque no he terminado con mis linfáticos. Porque miren, creo que lo que sucede en abdomen tiene que ver algo con tórax y viceversa. Estos van a ser trans, porque pasan a través de parte de mi historia de los torácicos, lo termino la otra semana cuando esté en abdomen. Por lo pronto lo dejo ahí. Por unos que van a ser supra diafragmáticos. Y hablaremos en corazón de unos que van a ser pericárdicos. Lo hablaremos la otra semana cuando estemos en corazón. Por lo pronto lo dejo ahí. Y esto hay que conectarlo. No se les olvide. Nervios. Listo. Recorderis. Esta figura es hermosa. Cadena simpática torácica. Y evoco a la cadena linfática cervical para que me ilumine en cosas parecidas que hizo a nivel cervical que haga a nivel torácico. Vamos a ver eso. Pero también tengo esto, que va a ser un nervio intercostal. Y le falta. A esta historia le hace falta algo de sustancia. Vamos a ver qué es. ¿Qué pasa cuando yo tengo un nervio intercostal? La primera reflexión que hago de un nervio intercostal, ¿cuántos nervios intercostales tengo? 16, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos años? Son 12, ¿cierto? 12 pares.
Solamente que el último no va a ser intercostal, sino va a ser subcostal. ¿Qué vamos a hacer? Esa rama que es T12 la voy a unir con otra que sigue de nervios. Entonces, si el último a nivel de tórax, como raíz anterior de un nervio espinal es T12, ¿qué sigue de ahí para abajo? Como nervio, L1. Entonces voy a unir a T12 con L1 y voy a formar unos nervios que van por aquí, que van a ser los nervios abdominogenitales mayores y menores, o hilo hipogástrico e hilo inguinal, para inervación no solamente de pared anterolateral del abdomen, sino sensitivo de reproductor masculino y femenino. Eso lo vamos a utilizar después. Entonces, ¿para qué va eso? Es que T12 no lo voy a utilizar en esta historia. Entonces voy a hablar de cuántos nervios intercostales que necesito entender aquí en mi cavidad torácica. 11 pares. 11 pares de nervio intercostal. 11 derechos y 11 izquierdos, que deben ir cabalgando y que deben ir transcurriendo, distribuyéndose por los espacios intercostales. Entonces voy hablando de T1 hasta T11. Listo. Primero. Segundo, hay algo que no me sabe ahí muy bien. ¿Cómo así? Si T1 era paplejo braquial, decídase, o es T1 paplejo o es T1 intercostal. A mí eso me trasnochó cuando lo leí. No sé ustedes si lo trasnochó anoche, pero yo tenía algo ahí. Es que después uno leyendo le dice que la raíz anterior de T1 bifurca. Y de la bifurcación nace el ramo comunicante paplejo y nace el ramo que forma al primer nervio intercostal. ¿Sí o no? Listo, ya, no hay problema. ¿Qué es un nervio intercostal para mí? Un nervio intercostal es la raíz anterior de un nervio espinal. Porque sé que las raíces anteriores de nervios espinales a nivel torácico no forman plexos, sino que simplemente se van hacia adelante y se distribuyen por los espacios intercostales. Y cuando ese nervio intercostal emerge, da esto que ya conozco, que va a ser el nervio intercostal, y esto que también sé qué es. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Aquí tengo la raíz posterior, la raíz anterior. Ahí formábamos el nervio intercostal, formábamos el ramo que era meningio recurrente, que le daba inervación a médula, que también le daba irrigación a las vértebras. Sí, eso lo hicimos. Y después decíamos el ramo anterior, que es nervio intercostal, y el ramo posterior o dorsal, que ya sabíamos que es un ramo que se va de atrás para adelante y que da inervación a todo lo que encuentre, a todo lo que va atravesando, sensitiva y o motora, según sea el caso. Ya sé por qué lo digo, ¿cierto? ¿Sí? Lo utilizamos para toda la inervación motora de los músculos de la región del dorso e incluso para la parte sensitiva a nivel de piel. Porque este jovencito, cuando perfora, Netter me dice que hace esto y que hace esto. O sea que da un ramo posterior, sensitivo, pero es lateral y medial. ¿Listo? ¿Qué hace un nervio intercostal? Rama un nervio intercostal. Primero, el nervio intercostal avanza y lo primero, apenas sale, hace algo. Ajá. Ramos comunicantes, posteromediales, posterolaterales, ramos comunicantes blancos, grises, aferentes, eferentes, mielínicos, amielínicos. Pregunta de parcial, por eso lo preguntamos, porque esta historia sigue. Debo entender eso. Ramo comunicante con la cadena simpática torácica. Primero. Segundo, sigo emergiendo. Y creo que aquí, haciendo un recorderis de lo que hizo la arteria, algo lógico que tiene que hacer él es inervación sensitiva. ¿De quién? Del tapiz de la cara interna del tórax. Entiéndase, fascia endotorácica, entiéndase, pleura parietal. Segundo, tercero, cuarto, quinto, inervación sensitiva de costillas. Inervación, sí, sensitiva, pero me interesa más motora. ¿Para quién? Para los músculos. Todos los músculos relacionados con la pared del tórax. Llámense músculos subcostales, intercostales, con toda la historia que veíamos ayer, transverso, todo. Inervación de músculos a nivel de tórax. Interesante. No le ponen nombre. Yo digo emulando o recordando a la arteria que es un nervio supracostal, pero no tiene problema.
Miren lo sin gracia que es ese nervio. ¿Qué hiciste? Complicarles la vida a ustedes cuando vayan a hacer una punción, una toracocentesis. No se les olvide. Ojo con toracocentesis en la región posterior, creo que no lo vayan a hacer, o en las regiones laterales. Pero yo sé que en la región lateral, lo veremos después, hay una ruta que a mí nunca se me olvida. La proyección de la línea media axilada hacia el tórax. No me puedo olvidar de esa referencia anatómica, porque si se me olvida, puedo lesionar pendejamente a ese jovencito. Y no va a pasar mayor cosa, pero viene un problema de que yo toco un nervio y el paciente comienza a tener toda una sintomatología de 6 meses, de 1 año de molestias sensitivas, empezando por esa parestesia. La parestesia es ese sobo aquí, perfecto, ese sobo aquí, le duele. Y usted es culpable porque usted es el último que toca. Entonces evítese esos problemas anatómicos y esas complicaciones iatrogenias, porque lo hizo usted y la embargó usted por su desconocimiento en una sintomatología que se gana un paciente ahí durante 1 año porque su sensibilidad está aumentada en esa región del tórax. Y no se va a acordar que usted lo hizo para salvar de la vida. ¿Sí me hago entender? Y tampoco se le olvide que lo veremos más adelante. Por lo que estoy viendo en la historia, arterial, venosa y nerviosa, mis sitios no utilizables para hacer una toracocentesis nunca será mi referencia anatómica de ingreso, ni el borde inferior de la costilla, ni el borde superior de la costilla que está inmediatamente por debajo. Mi punto seguro de ingreso es en el centro. En el centro. Y evito el paquete vasculonervioso, exceptuando región posterior y región lateral. Por esto, por este amiguito que está aquí. Si me hago entender, ¿cierto? Listo. ¿Qué hace el nervio intercostal después de que sigue avanzando? Me dice que da eso, un ramo perforante lateral. Este ramo perforante lateral lleva todo lo que yo espero. Aquí será, sí, entrega todo, sensitivo y motor, pero al perforar esta musculatura está entregando la parte motora a los músculos intercostales. Emerge, se va a piel, ya es sensitivo. Y cuando él llega a piel, da un ramo anterior y un ramo posterior. Sigue avanzando, sigue recorriendo el espacio intercostal, se va hacia adelante y ahora mi nervio intercostal termina dando un nervio perforante anterior. Y el nervio perforante anterior hace lo mismo, piel, tejido celular subcutáneo. Y cuando él perfora y da lo motor a los músculos y se vuelve superficial hacia la piel, emerge y va a dar un ramo que va a ser medial y lateral. ¿Sí o no? Y creo que esos son dermatomas que ya vieron en nervio. ¿O no? ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿Me voy? ¿Sigo? Seguimos, sí, paramos, no. Bueno, tengo un problema que no me deja salir todavía un nervio intercostal. ¿Cuál es? Y esa historia que demuestra diferencia. Ferenc me dice, sí, el primer nervio intercostal, o sea T1, tiene la bifurcación, da su parte de intercomunicación con eso y da esto, que es el primer nervio intercostal. Pero hay unas características anatómicas muy precisas de este nervio intercostal. ¿Qué es? Tiene ramo perforante anterior, pero no tiene ramo perforante lateral. No tiene ramo perforante lateral. Si es así, porque aquí está tercero, o sea que aquí hace faltas 2 y aquí falta 1. Me falta el primer nervio, o sea que esto debe ser el segundo y el tercer nervio intercostal. Y lo que me está diciendo aquí Ferenc es que me está mostrando cómo el segundo y o tercer nervio intercostal, su rama perforante lateral, o los dos, ¿dónde se van? Al brazo. Y eso es lo que se une con este. ¿Cómo se llama ese que está ahí? Cutáneo braquial medial, para formarme y entender esa historia que ya habíamos hablado de nervio intercostobraquial. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Esta belleza. Listo. Segunda, tercera parte de la historia de la inervación de tórax. Este es más complejo. ¿Por qué? Porque es que ya no voy a hablar solamente de los nervios de tórax. Aunque a lo que hice ahorita, se darán cuenta en abdomen, sorpresa, que esto no es solamente torácico, pero se las guardo para abdomen. Aquí también tengo, ¿qué es esto? Rectus abdomini.
parte de mis nervios intercostales no solamente es pared de tórax, sino que también contribuye en pared abdominal. Oigan, sí. Bueno, ustedes no lo saben, el rectus abdominis se inserta entre la quinta y la séptima costilla. ¿Y el oblicuo externo iba de dónde? De quinta a la doceava. Ah, bueno, estoy recordando y creo que me están diciendo con las inserciones de que esta inervación no es solamente de pared torácica, sino también de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Listo. Tengo esta belleza que está aquí. Eso ahí tan feo como está. Y esto que está aquí es ganglio estrellado. O sea que en historia de un simpático torácico tienen que ser 12 ganglios nerviosos simpático-torácicos, laterovertebrales, 12 derechos, 12 izquierdos. Y estos ganglios simpático-torácicos tienen un problema. ¿Cuál es? El primero. Porque el primero se me unió con el ganglio simpático cervical superior para formarme estrellado. El último se une con el primero lumbar. Ahí no se llama estrellado ni nada, simplemente se referencia a la unión entre los dos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Problemas. Eso. Bonito, ¿sí? Acuérdense, entre más enredado, más fácil. Eso sí, téngalo por seguro. Miremos qué es eso, miremos qué es todo este entramado que tengo ahí. Parte de esto que viene acá que será vago. Y ese vago que voy a revisar viene por aquí. Pam, 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 pam. ¿Por dónde se va el vago? Por detrás de los bronquios principales derechos e izquierdos. ¿Para qué más me sirve T4? T4, por lo que estoy viendo ahí. Se emociona. Estoy inspirado. Aquí como estoy puedo hablar hasta las 10 de la noche. Espera un tantito. Vago, ¿de qué lado? Vago derecho. Vago izquierdo. ¿Qué pasó con la historia de los vagos? A nivel de tórax. Mire. Vago izquierdo. Vago derecho. Ah, entonces, a nivel de tórax y a nivel del exófago torácico, los vagos cambian de direccionalidad. Y me dicen que el vago izquierdo, los dos vagos cuando abordan al tórax se van por la cara posterior de los bronquios principales derechos e izquierdos. Y en ese momento el vago derecho decide irse para atrás, profundo, y el vago izquierdo tiende a irse hacia anterior. Y van a abordar el exófago de esa manera. O sea que cuando tengo un exófago a nivel torácico y lo mire de frente, voy a referenciar a un vago izquierdo anterior y a un vago derecho posterior. ¿Dónde sucede eso? T4. Yo no sé si todavía siga, pero esa era pregunta fija de residencia, a los aspirantes a residencia, cirugía. Preguntábamos eso. A nivel de T4, T5, el cambio de direccionalidad de los vagos. Listo. ¿Qué más referencia? Voy a centrarme en esa cadena simpática, porque si ya entendí y dominé y saboreé y me deleité con la cadena simpática cervical, no puede ser problema mi cadena simpática torácica, porque voy a hacer lo mismo. Primero, ¿para qué me sirve mi cadena simpática torácica? Uno, si cuando estaba en un nervio intercostal comuniqué con cadena simpática torácica, ahora que estoy en cadena simpática torácica hago lo mismo. Ramos intercomunicantes con los nervios espinales, porque son quienes lo cargan con estímulo simpático. Dos, ramos viscerales. Y los ramos viscerales, por lo que veo ahí, ¿para dónde van? Uno, al exófago. Entonces, ¿qué necesito yo? A todo lo largo del exófago, a nivel torácico, necesito formar, ¿cómo se llamará eso que está ahí? Un plexo esofágico. Y ya tengo el protagonismo de un plexo esofágico. Cadena simpática torácica más vago derecho anterior y vago izquierdo anterior y vago derecho posterior. Entonces necesito una contribución de cadena simpática para formar plexo esofágico. Uno. Segundo, dentro de los ramos viscerales deben estar los ramos vasculares. Y los ramos vasculares, porque lo veo ahí, es para formar un plexo aórtico. Yo necesito formar un plexo aórtico, pero me dijeron que era vascular, no solamente arterial. O sea que también deben ir fibras, porque es que la musculatura de las paredes vasculares no solamente son arteriales.
porque también tengo venoso y también tengo linfático. Entonces voy a enviar fibra simpática para las paredes musculares de los vasos linfáticos y del sistema venoso, llámese ácido, llámese miácido accesoria, llámese vena intercostal suprema. Estímulo simpático con destino a vasos en general, venosos, arteriales o linfáticos. ¿Sí o no? Segundo, pero eso no lo voy a decir, eso lo vamos a ver después. Necesito que los simpáticos de T4 a T8 vayan con destino hacia corazón. A mí me hablan de que las vértebras torácicas son T4 a T8, porque esa es la posición que voy a referenciar ahí en esa parte cardíaca. Entonces necesito unas fibras directas viscerales que lleguen al corazón. Pero también necesito organizar a nivel aórtico que lleven estímulos simpáticos para colaborar en la formación de algo que veremos la otra semana que se llama plexo aórtico. Perdón, plexo cardíaco. Necesito la contribución simpática. Ahí, con las fibras alrededor de ese callado de la aorta, para formar plexo cardíaco. Plexo cardíaco para mí tiene dos componentes. El plexo que va a ser arterial y el plexo que va a ser venoso. Hasta ahí nomás. Tercero, cuarto, quinto. Necesito ubicar a mi sistema nervioso simpático, a las fibras simpáticas de la cadena simpática torácica, que se reúnan ahí, en la carina, en la división traqueal, para formar eso que está ahí, que se llama plexo pulmonar. Plexo pulmonar. Y lo otro que voy a hacer con el simpático, ahí va a ser, necesito desde el tórax originar los nervios que vayan con destino a abdomen. Y lo último que va a hacer mi cadena simpática torácica es formar los nervios esplácnicos, con acento en la A, esplácnicos. Hablemos de eso. Nervios esplécnico-torácicos. ¿Quedó claro eso? Voy a hablar de nervios esplécnicos. Me sirve esta figura fea que está aquí. Voy a soltarlo y ahora se los explico. Eso, sigan hablando. 7, 8 y 9 ganglios simpático-torácicos se unen y me forman al nervio esplácnico mayor. 10 y 11 se unen y me forman al nervio esplácnico menor. Y el 12avo me forma el nervio esplácnico inferior, a la derecha y hacia la izquierda. Así forman mis esplácnicos. Eso es lo que me esquematiza aquí. Esas eran estas ramitas y que ya me iban a preguntar qué era. Es eso. De la cadena simpática a la izquierda y a la derecha, o sea que tengo 6 nervios esplácnicos, 3 derechos, 3 izquierdos. Del séptimo, octavo y noveno ganglio simpático torácico, nervio esplácnico mayor. Décimo y undécimo nervios simpático torácico que nacen de los ganglios esplácnico menor, y del 12avo ganglio simpático torácico nace el esplácnico inferior. Listo. Miremos eso. Toca, toca. Este es más bonito. Tranquila, esas arañas son más fáciles de lo que uno ve. Uno ve eso y dice, no, vaya lo sencillo que es. Quiero ubicarme en algo. Estoy en abdomen. Y en abdomen sé porque esto es riñones, aquí tengo arterias renales y esto que está aquí debe ser músculo diafragma. Esa es la imagen que traigo ahí. Aquí veo la imagen en grande, con la aorta, y aquí veo lo mismo que está aquí, pero más cerquita y más aumentado. Primero, a nivel abdominal, centrado en la aorta abdominal, por delante de la aorta abdominal, eso no me lo entienden sino después, y por detrás del páncreas, o sea, retropancreático, voy a encontrar esto, una formación nerviosa. Y a esa formación nerviosa le voy a decir plejo solar o plejo celíaco. El plejo solar o plejo celíaco es la principal estructura anatómica nerviosa en abdomen para la inervación de todas las vísceras abdominales. Y desde ahora que estoy en tórax, necesito revisar abdomen. ¿Por qué? Esto que está aquí y esto que está aquí son los vagos. Y aquí tengo vago izquierdo, y aquí tengo vago derecho, y veo que llegan a los... llegan al plejo solar. Voy a contar la historia ahorita. Esto que viene aquí es nervio esplácnico mayor. Esto que viene aquí
es nervio esplácnico menor, y eso que está aquí es nervio esplácnico inferior. Y todo está llegando al plejo solar o plejo celíaco. Y estoy llevando estímulo simpático para la inervación del abdomen. ¿Listo? ¿Qué es para mí plejo solar? Sí, es una formación nerviosa centrada en la aorta, preaórtico, retropancreático, que está formada por ganglios. Son 6 ganglios. De esos 6 tengo derechos e izquierdos, arriba, ganglios celíacos o semilunares. 2 hacia los lados van a ser los aórtico-renales. Y unos que están situados aquí encima de esta arteria que veremos después, que se llama la arteria mesentérica superior. Entonces mis ganglios se llaman ganglios mesentéricos superiores. El plejo solar son 3 y 3 celíacos, mesentéricos superiores, aórtico-renales. Ganglios nerviosos. Segundo problema, es que ellos se intercomunican entre sí. ¿Listo? Y lo segundo que tengo que hacer es llevar los estímulos. Entonces puedo decir lo siguiente. 1. Los vagos terminan en celíacos o semilunares. Los nervios esplácnicos mayores terminan en ganglios linfáticos, celíacos o semilunares. El nervio esplácnico menor, ojo con lo que está en la figura, da estímulo al celíaco o semilunar. ¿Sí? ¿Dónde termina? En el mesentérico superior, pero también le da estímulo al aórtico renal. ¿Sí se entiende eso? Termina en, pero da a, y también se comunica con. ¿Sí? Estoy leyendo la figura. ¿Y el esplácnico mayor? Allá ahora. El esplácnico mayor, semilunar o celíaco. El esplácnico mayor, semilunar o celíaco. El esplácnico menor le da al celíaco, le da al aórtico renal, pero termina en el mesentérico superior, por obviamente también cargando el ganglio mesentérico superior y al plejo solar con el estímulo simpático. Y el último es este, el esplácnico inferior. No me pregunten por este, porque se llama ganglio renal o ganglio posterior del Hirschsprung. Lo miramos después cuando tenemos el riñón. Entonces esto no existió. Simplemente voy a buscar es un esplácnico inferior que llega o termina dando inervación y su carga simpática al ganglio aórtico renal. De esa manera tengo ya casi lista la inervación de vísceras abdominales por nervios que nacieron de la cadena simpática torácica. ¿Sí o no? ¿Me siguieron la idea? No se perdieron. ¿Listo? ¿Estamos? Bonito, ¿cierto? Ese es lo mismo que está ahí, pero me gusta más la amarillita que la blanquita. ¿Listo? Cadena simpática torácica. ¿Dudas o preguntas? Me salgo de ahí. Ya, tengo toda la base arterial y nerviosa para hablar de vísceras ahora sí. Señor. El vago ahí va a entregar sensitivo, va a entregar motor, va a entregar parasimpático. ¿Para qué va? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué qué? Parasimpático. Uy, todo. Es que toda la contractilidad de vísceras, todo el peristaltismo, todo el avance digestivo que necesito para esa parte digestiva, lo del vago. Toda la parte secretora de todo eso que ya vieron eso digestivo. Ahora que está en digestivo van a ver toda la secreción de ácidos, toda la secreción protectora, todo eso depende del parasimpático. Uy. ¿Y eso no sería por estímulo simpático? No, lo que pasa es que es un tema complejo. El parasimpático promueve, el simpático bloquea. En cuanto al movimiento y en cuanto a la secreción a nivel abdominal. No es fácil enmarcarlo ni fácil hacerle una. Pero espere que lleguemos a vísceras que me voy a encargar. No de darles todo, porque no puedo hacer trabajo de que le va a explicar fisiología. Pero lo que él no va a hacer es explicarle los nervios. Él le va a decir para qué funciona el estímulo. Yo hago las dos cosas. Les digo el estímulo y también trato de darles un pequeño toquecito para que no lleguen tan perdidos a fisio de la funcionalidad que lleva. Pero espere tantico que lleguemos hasta allá. Regálenme un segundito que todavía nos falta una semanita. Tranquilo, vaya, vamos. ¿Quedó claro eso? Vamos.
Señor. T4, T8 es que plejo cardíaco. Tengo un problema ahí. Pregunta. Mediastino, la porción anterior e inferior del mediastino como cavidad central, tengo el corazón. Pero, ¿será que los estímulos que van para el corazón nacen de cuello, nacen de tórax o nacen de los dos? Nacen de los dos. Sin embargo, la principal inervación cardíaca viene de acá, de los nervios cardíacos simpáticos cervicales. Acuérdense que el que nace de los simpáticos cervicales se llama el gran nervio cardíaco. Lo veremos. Pero tampoco puedo desconocer algo. El corazón me dice que hay unas vértebras cardíacas, que son de T4 a T8, y que esa ubicación del corazón ahí hará que los ramos directos viscerales, que así como fueron al esófago, así como fueron también a la aorta, así como también tengo directos pulmonares, también vayan directos hacia el corazón. Lo miraremos y abordan el pericardio. Déjeme la otra semana y hablamos de eso. Pero por lo pronto pongo el contingente. ¿Cuál es el problema para entender todo esto? Lo arterial, lo venoso, lo nervioso. Los órganos son sencillos. El problema, como siempre, ha sido esa arquitectura y esa columna que sin eso quedó, por lo menos, no sé si este semestre, pero el otro en fisiología va a ser muy terrible si no tengo esto bien claro. Vamos. Sí. Bueno. ¿Para qué necesito esto? Hay muchas cosas, ¿no? Esto está ahí, eso lo puse ahí porque así está ya en el libro, tal cual como está. Pero quiero pensar en algo. ¿Para qué necesito que un nervio espinal, sí, lleve estímulos sensitivos? Sí, porque lo necesito para piel, para las costillas, para los músculos, tener la sensibilidad de la región y pienso más en piel. Un estímulo motor, sí, para la musculatura, por obvias razones. Pero ¿para qué necesito que aquí llegue un estímulo simpático? Entonces ahí tengo glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y tengo también folículos pilosos, la piloerección. Está muy temprano para eso, pero bueno, desde los cólicos, cuando tiene cólicos y daños estomacales, pues se dan esas, o fiebres altas, o a veces esos estímulos eróticos, hablemoslo así, que provocan esa, que se pone la piel de gallina. O esos estímulos también en ciertas regiones que hacen, como dice Amparo Grisales, eso es, ese erizamiento es eso. La erección, que suena así como raro, de los folículos pilosos, entonces se pone la piel de gallina. Para eso necesito esos estímulos autónomos, simpáticos, cutáneos, además de todo ese estímulo a nivel muscular y sensitivo para los músculos, para costillas, para la pleura, palidad y para esa fascia natural. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso hablamos de fisiología. Yo le pongo el nervio con el estímulo y a dónde llega, después ven para qué sigue. Bueno, hablemos de algo entonces. Relaciones por los traumas que llegan ahí. Bueno, OTS, orificio torácico superior, es más que 5 o 6 centímetros en sentido antero-posterior, es más que 12 a nivel torácico. Tengo estructuras vasculonerviosas que van transitando, estructuras que son de base de cuello, que van para cuello, y estructuras de base de cuello que se dan para tórax. Esa zona de transición se llama OTS, orificio torácico superior. Pero hay dos cosas que necesito entender por obvias razones. Los traumas en esa región no es lo mismo en un niño o en ustedes que si es en mí. ¿Por qué? Porque si yo reviso OTS, oiga, lo primero, a mí se me ocurre algo. ¿Será que esas estructuras están así sueltas como lo pinta la televisión? ¿O habrá algo o alguien que las recubra y las proteja en su tránsito y en su paso? Primera o segunda opción. Lo voy por la segunda. Y eso que está ahí, voy a adelantarme para medio vuelo. Lo voy a entender desde esa vista. Escuchen. Pues no pinta todo, pero supongo que lo que está sucediendo en la mitad derecha es lo mismo que sucede en la mitad izquierda. Manubrio del esternón, primer cartílago costal, primera costilla.
mitad de un orificio torácico superior. Y me dice, los orificios, sea torácico superior, sea torácico inferior, o sea, orificio pélvico, tienen estructuras que están superpuestas o que están, digámosle, sellando esos orificios. Que seguramente, por lo menos si pienso en el diafragma pélvico como músculo, sostiene a todas las vísceras pélvicas. Llámese vejiga urinaria, llámese próstata, en el caso del recto, también incluso proveen los orificios para que esas estructuras tengan salida. En el caso femenino pienso en útero, pienso en canal vaginal, pienso en trompa de falopio, pienso en ovarios, esas estructuras a nivel pélvico. Entonces, mis orificios van a tener músculos que recubren. Entonces, cuando tengo orificios recubiertos por estructuras anatómicas, llámense musculares o llámense ligamentarias, o membranas, o tejido conjuntivo, conectivo, como le quieran decir desde el punto de vista histológico, le voy a decir diafragma. Entonces tengo un diafragma pélvico, tengo un diafragma torácico-abdominal y tengo un diafragma cérvico-torácico. Lo vas a encontrar también como cúpula fibrosa de Burgeri. Es eso. Entonces cuando pienso en OTS, sí, lindo, las estructuras que pasan, primero le busco protección, le busco sellado. Ahora, ¿cómo se origina esa cúpula fibrosa? Porque eso no puede aparecer mágicamente allá puesto. ¿Cómo será que tengo ese problema? Voy a utilizar esta figura con fines didácticos. Esto que está aquí es... Eso es pleura parietal. Eso es pleura parietal. ¿Qué tengo por fuera con respecto a la pleura parietal? O sea, aquí. Fascia endotorácica. Y todo el ejercicio que siempre he hecho con fascias es que las fascias se recubren y necesitan ¿qué? Puntos de fijación. Si yo soy fascia endotorácica y no quiero que sean profesionales ni ingenios, sino simplemente vamos a tapizar, vamos a hacer una cosa de tapiz. Si yo soy fascia endotorácica y me dicen que envuelva toda la cavidad torácica, me imagino que yo, si me voy hacia adelante, me voy a fijar en cartílagos costales, me voy a fijar en la cara interna del esternón, me voy a fijar en toda la cara anterior e interna, cara lateral e interna, y en la cara posterior e interna de las costillas. Y que si voy hacia abajo, deberé insertar mi músculo diafragma. Y la inserción de la fascia endotorácica, el músculo diafragma, se llama fascia frénico-pleural. Hace esos tabiques y me inserto y me fijo en el diafragma. Pero, ¿dónde me falta fijarme? Ya me fijé abajo, me fijé en mi periferia. Ahora necesito fijarme ¿a dónde? Arriba. Y si me voy a fijar arriba, y sabiendo, conociendo que el tórax tiene esa forma de cono, si me fijo arriba, ¿dónde me fijo? Cara interna, el manubrio del esternón. Cara interna del primer cartílago costal. Y en esa circunferencia de la cara interna de la primera costilla. Cuando yo, como fascia endotorácica, me inserto arriba, buscando fijación, formo el diafragma cérvico-torácico o cúpula fibrosa de Burgeri. Quedamos ahí, seguimos en